Pasan los días y todavía no tenemos nombres de quienes van a integrar el gabinete de José Gerí, el nuevo presidente de la República, que asumió constitucionalmente, como dice, valga la redundancia, la Constitución, luego de la vacancia de Dina Boluarte. Pero para muchos, José Gerí no sería la persona más idónea para esta encargatura. Vamos a conversar largo y tendido sobre esta situación, porque ya se vienen las marchas. Estamos con Eduard Málaga, congresista de la República. ¿Cómo está? Mayra, gracias por la invitación. Es importante tocar este tema ahora mismo. ¿Es José Gerí el personaje idóneo para la encargatura de la presidencia del Perú? Definitivamente no. Quiero ser claro con mi respuesta. Y también agregar el matiz de que, claro, en lo personal podemos tener una relación muy cordial y muchos en el Congreso tenemos este tipo de tratos cordiales, pero el amiguismo no debe primar por encima del deber del Congreso de apostar por la persona idónea. Y en este caso no lo es. Ustedes ya han tratado con muchos otros medios los múltiples cuestionamientos que se le han hecho a Gerí, que incluyen su pasado político, su vinculación con Vizcarra, con el mayor genocida de nuestra reciente historia, el haber llegado con cerca de 11.000 votos, con poca legitimidad, como accesitario, el vínculo con Somos Perú o la pertenencia a Somos Perú, un partido que se ha manejado de una manera bastante dudosa con su líder. A mí me asemeja a muchos otros partidos clientelistas que funcionan en base al intercambio de favores. Está sus apetitos, adicciones, su pasado en redes, muchas cosas que cuestionar. Entonces, no parece tampoco haber tenido un desempeño con liderazgo, con capacidad al mando del Congreso. Su gestión en la presidencia del Congreso se caracterizó por ser muy suave, muy blando y muy tibio con Dina Boluarte y su gabinete. Eso a mí me deja mucho que desear. El hecho que no haya defendido los fueros del Parlamento cuando nos devolvieron a un ministro censurado como Santibáñez también me dice que no tiene la capacidad de sentar una posición clara. Si no puede defender al Parlamento, podrá defender a los ciudadanos. Bueno, muchas otras cosas sobre su desempeño también. Entonces, en suma, esto hace que no parezca para nada la persona idónea. Y claro, seguramente tu siguiente pregunta será, ¿y por qué, si no era la persona más idónea, por qué el Congreso lo avaló? ¿Es por cálculo político? ¿Hay algo detrás? Yo creo que sí. Si les preguntas a las bancadas de Fuerza Popular o APP, te van a decir por qué la sucesión constitucional, ahí no hay una elección de por medio, pero eso es un artilugio argumentativo. En realidad, lo que debió pasar a mi criterio, el de muchos otros, es que debió renunciar esa mesa, ¿correcto? Y debimos buscar un candidato o varios posibles candidatos de consenso para legitimar y lograr una aceptación ante la sociedad, ante la ciudadanía de quien iba a asumir las riendas del país. Eso lamentablemente no sucedió y lo que primó ha sido las negociaciones, los acuerdos entre bancadas, etcétera. Y a mí también me llama mucho la atención de que, y quiero recordarle a tu audiencia, que desde que asumió Boluarte y siempre estuvo sobre su cabeza la espada de Damocles de la vacancia, se dijo que cada presidente del Congreso que asumía se comprometía a no asumir la presidencia en caso de una vacancia. Es muy grave que se esté faltando a este compromiso. Se dijo en público, se dijo a la interna, justamente para evitar que alguien por apetito personal diga yo quiero ser presidente del Congreso porque si vacan a Dina, voy a ser presidente. Entonces, que Gerí lo haya dicho en público, en una entrevista en El Comercio, si no me equivoco, y luego básicamente se desentienda de este compromiso, me deja mucho que desear sobre lo que serían sus ambiciones personales. Eso por un lado. Y por otro lado, uno se pregunta, ¿qué hace que Gerí contente a las bancadas y partidos? Y yo creo que es simplemente el hecho de que su accionar político es el accionar de alguien que no se pelea con nadie, que se lleva bien con todos y que fácilmente es manipulable y se le pueden imponer ciertas cosas. Yo creo que esa es la razón principal por la que llegó al Congreso una persona dúctil, dócil, que no iba a hacer gala de un personalismo individual, sino que iba a buscar en su manera lograr consensos, pero a costa de sacrificar su propia independencia. Entonces, para cerrar la idea, lo último que necesitamos es un presidente sin independencia, sin personalidad. Y lo que estamos viendo en todas esas fotos es un armado de sus asesores de imagen, pues no es él. La generación Z ha pedido su renuncia para poder calmar, digamos, en algo la crisis. Eso es un pedido expreso. ¿Debe renunciar José Gerí?
Yo pienso que sí, yo he sido uno de los primeros también en decirlo del Congreso, no veo mucho eco en este pedido, pero me parece importante hacer un mea culpa. El Congreso tiene que hacer la autocrítica de que ese partido que se jugó el jueves pasado hizo un primer buen tiempo vacando a la señora Boluarte, pero el segundo tiempo ha sido desastroso. No hemos cumplido con la responsabilidad de darle al país la mejor opción posible. Y eso todavía tiene remedio. Se le puede pedir que renuncie, se le puede censurar a la presidencia del Congreso mientras no juramente una nueva. Y en todo caso, lograr este espacio para que la ciudadanía también calme ese interés. Continuando con el análisis hacia el personaje que representa José Gerí, Nora Bonifaz, quien es una de las fundadoras de Somos Perú, ha realizado un pequeño video en TikTok en donde ella denuncia que no es parte de ningún listado como propuesta de futura ministra de alguna cartera en particular. Y ella ha señalado que José Gerí, en pocas palabras, simplemente lo han puesto ahí. Bueno, para influenciar. Interesante escuchar que alguien que los conoce de adentro confirme la impresión que muchos tenemos, ¿no? De conocerlo en menos tiempo, de que es una persona que va a acceder a presiones y a manipulaciones. Esto es lamentable, pero dice mucho del error que se ha cometido al respecto. Y yo creo también que lo que dice la señora Bonifaz nos ilustra sobre la dificultad que debe estar teniendo José Gerí en conformar un gabinete, en conseguir un premier. Ha habido múltiples trascendidos. Salazar. Así es. Sí, ha dicho que no. De que rechazan, de que renuncian. Y claro, imagínate, un partido como Somos Perú, yo imagino que ya tiene todo calculado, todo preparado, ya tiene todos los puestos y los cargos asignados. Entonces va a ser muy difícil que un premier entre y acepte someterse a esa suerte de tiranía del partido o de los aliados del partido. Ese es el gran problema en este momento con el premierato. Y más allá de eso, una vez más, si el actual presidente encargado, Gerí, no genera confianza, ¿quién va a querer asumir ese pasivo por los próximos meses? Mucho menos una ministra de la mujer. Pues, ¿qué mujer en el Perú va a querer ser miembro del gabinete de un ministro cuestionado justamente por sus opiniones sobre las mujeres? Y justo hoy, ahora, ha salido Ernesto Bustamante, lo hemos visto en los medios de comunicación, en varias notas, decir que se estaría evaluando de parte de Fuerza Popular si se cambia a la mesa directiva. No se sabe si solamente se cambiaría a Rospigliosi como presidente del Congreso o a toda la mesa directiva en su conjunto. Y esto sale a pocos días de la marcha central, que es el miércoles. Claro. Esto es simplemente para sondear el momento. Puro cálculo. Es típico de Fuerza Popular manejarse según las presiones de la calle. Y recuerda que apoyaron la censura de Santibáñez solamente cuando fue asesinado Paul Flores, que aceptaron censurar a Adrián Sen, que terminó renunciando solamente tras la muerte de los 13 mineros de Patás. Nada más. Y ahora con el atentado a Aguamarina, nuevamente la vacancia. Entonces, a mí me deja la impresión de un partido que lamentablemente reacciona ante la muerte, pero no ante los principios, que es lo que debería primar. Y además, yo creo que es una experiencia, no es que creo, lo constato. Uno puede conversar con mis colegas congresistas de Fuerza Popular, hay muchos ahí que son muy respetables, los considero amigos, pero nunca te van a dar una respuesta clara porque como son tan orgánicos, siempre lo tiene que decidir alguien más o el conjunto. Entonces, cuando se dan situaciones de este tipo, tan importantes para la coyuntura del país, que un congresista venga a decir algo de este tipo, no es que realmente es su opinión personal. Muy probablemente esto de que no van a integrar la mesa o un recambio, viene de arriba. O hay que preguntarle a Miki Torres o hay que preguntarle a Keiko Fujimori. Pero a ellos nunca los vemos dando entrevistas, pues. Ese es el problema de las dirigencias y las cúpulas de los partidos. Finalmente, congresista, José Gerí va a tener la muñeca para esta semana. Esta semana es clave, no tiene ni siquiera los nombres de su premier, nombres de los ministerios de las carteras más importantes, como por ejemplo el Interior, y la calle está presionando. A mí me da mucha pena en realidad, porque le tengo cierto aprecio y yo quisiera que a quien asuma la rienda del país le vaya bien. Es decir, no estamos deseándole el mal. Pero yo dudo, pues, ¿no? ¿Qué riesgos hay de esta situación? Y siendo no idóneo, perdón, él tendría que tener la muñeca de evitar esto renunciando. Es decir, él puede esperar
probablemente está apostando a que quiere conformar un gabinete, convencernos de que es bueno y que finalmente la calle se va a aplacar o que lo va a cansar, porque esa es la costumbre también de muchos políticos, cansar a la ciudadanía para que ya no proteste. Pero la otra opción es que él, antes de que ocurra todo esto, entienda que no es la persona idónea, que no va a generar ese consenso ni va a generar esa aceptación. Estamos hablando solo de Lima, Mayra, imagínate el resto del país, imagínate el sur andino. Y esto no se resuelve con un performance que él quiere dar a notar como si fuera un futuro Bukele. No, pues esto es un ardid probablemente de sus asesores. Me dice también mucho de que él no tiene una personalidad propia que se imponga a la de sus asesores y eso también es lamentable porque ahorita las dos prioridades máximas que debe tener cualquier gobierno de transición, como ya se ha hablado tantas veces, es las elecciones, que no solo deben ser limpias y transparentes, sino también libres de violencia política. No queremos candidatos asesinados, heridos, y esto, ¿quién lo va a garantizar? Y lo segundo es obviamente la inseguridad como un todo, que no se resuelve, creo yo, tomándose fotos en penales. ¿Cuál es la política carcelaria, no es cierto, penitenciaria? Tampoco se resuelve juntando a todo el mundo y tomándose fotos de reuniones. Está bien, las reuniones son importantes porque hay que escuchar, hay que consensuar, pero, a ver, si Gerí sabía que podía ser presidente, asumió la presidencia del Congreso, ¿no crees que tuvo meses para prepararse? ¿Por qué recién ahora está pensando en un gabinete? ¿Por qué no tiene una suerte de mini plan de gobierno? Cualquier persona con un dedo de responsabilidad asume la presidencia del Congreso, sabe que podría por algún motivo llegar a ser presidente del Perú, debería tener las cosas más o menos preparadas. Entonces, esto me da a mí a entender que no estaba preparado y probablemente lo está. ¿Cuál es el riesgo inmediato que corremos? ¿Un merinazo? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasó con Merino fue una circunstancia excepcional, derivada de un hartazgo producido por Vizcarra, que creo que no es comparable a lo que ha pasado con Boluarte. A Boluarte se le ha vacado unánimemente, nadie en el país está reclamando por esa vacancia, salvo un par de abogados. Entonces yo no creo que se dan esas condiciones, pero sí el hartazgo de sentirse indefenso. La población se siente indefensa y esa presión podría llevar a que exijan que alguien venga y les cumpla lo que ellos más quieren. No se trata de una figura política, se trata de la propia seguridad de las personas. Y yo creo que eso es importante y hay que respaldarlo. A mí me da mucha pena que haya políticos, incluso colegas congresistas, que caen en la dicotomía de el pacto mafioso o la mafia caviar. Y hay quienes nos están diciendo hoy que tú no te puedes oponer a Gerí, porque si te opones a Gerí, le estás haciendo el juego o eres de los rojos que quieren que un caviar asuma el Congreso y luego la presidencia. Eso es un pensamiento muy básico y muy mediocre y es también claudicar ante la necesidad de querer lo mejor para tu país. Entonces yo invocaría a todos ellos a que no estigmaticen a quienes sentimos la genuina necesidad de oponernos y que Gerí, siendo no idóneo, dé paso a alguien más responsable. Dicho esto, las marchas tienen un cierto poder de persuasión, pero yo creo que lo que nos ha demostrado ser la medida más efectiva en las últimas semanas ha sido los transportistas. Los transportistas paralizan la economía y ningún gobierno puede dejar de escuchar ni negarse a sentarse a discutir. Entonces, hay varias cosas que están en juego aquí. Obviamente nadie quiere violencia, hay que insistir en que las marchas deben ser pacíficas. Ya verán los manifestantes qué responsabilidad ciudadana ejercen al respecto, que no se extienda esto hasta muy tarde, que no busquen llegar necesariamente al Congreso y tumbar las rejas. Es decir, hay que pedirle a la ciudadanía que también la protesta sea alturada, sea pacífica y que más bien lo importante sea no desquitar ese rechazo y ese odio quizás, sino el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Tiene que quedar claro ese mensaje. Y si el mensaje es que Gerí se vaya y asuma, el Congreso tiene que estar a la altura. Entonces yo creo que lo que has mencionado sobre mi colega Bustamante o la bancada de Fuerza Popular anunciando este deslinde, ¿no?, de la mesa, tiene que extenderse a una suerte de compromiso, exacto, y materializarse. Pero en realidad todas las bancadas, ¿no? Un compromiso de que estamos dispuestos a buscar un consenso, estamos dispuestos a buscar
a la persona con menor rechazo en el Parlamento. Debe haber algunos, unos 5, unos 10 quizás, que generen mucho menor rechazo en la población, y creo que ese ha sido uno de los errores de la vacancia, haberla hecho express. Si hubiéramos dado el trámite de una semana, por ejemplo, hubiera habido tiempo para que la población y los medios discutan quién puede ser, le pregunten, digan sus planes de gobierno, sus propuestas, y además para tener la certeza de que esto no va a generar una conflictividad social. Esperemos que así sea, congresista. Nosotros vamos a estar, como siempre, en comunicación con usted desde el Parlamento, desde lo que suceda y lo que decían las bancadas finalmente, para ver si la mesa directiva se remueve y se elige una mejor opción. Así Muchísimas es. gracias. Gracias a ustedes, Mayra. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.